¿Te has sentado alguna vez en un restaurante hojeando la carta de vinos con ilusión y al preguntar por una recomendación te han respondido con un tímido el de la casa está muy bueno? Si te ha pasado esto, no estás solo. Y lo peor es que ni siquiera es culpa del camarero. La falta de formación vitivinícola en el servicio es una realidad silenciosa pero urgente. Bienvenidos a Hogar de Vinos, mi nombre es José Pradillo y hoy vamos a hablar de por qué un vino no solo se sirve, sino que también se cuenta, se transmite y se vive. Vamos a ver por qué es importante saber de vinos si trabajas en un restaurante. En cualquier restaurante el servicio puede elevar o arruinar la experiencia de una velada que debería de ser agradable. La cocina posiblemente puede estar al nivel de una estrella Michelin, pero si la copa de vino llega caliente, el vino no marida y nadie sabe explicar qué hay en la botella, la magia se diluye. El vino no es solo una bebida alcohólica, es una historia líquida, de tierra, de clima, de tradición. Perdón. Y si no se transmite bien, se pierde la mitad del encanto. En países como España, Francia, Italia o Argentina, donde el vino forma parte de la identidad cultural, es casi una contradicción que muchos camareros no sepan distinguir un tempranillo de un garnacha, o explicar por qué un Sauvignon Blanc fresco va tan bien con un ceviche. Les voy a contar algo que me ocurrió hace poco en un restaurante al que fui a cenar y que fue el motivo que me animó a realizar este video. Cuando voy a un restaurante tengo la costumbre, no sé si buena o mala, de estar pendiente del servicio de los camareros y del personal en general. No solo a los que atienden mi mesa, sino también a los del servicio en el resto de la sala. Alguno me llamará chismoso o incluso cosas peores, pero es una práctica adquirida después de muchos años trabajando en el mundo de la hostelería. Bien, el caso es que en una mesa cerca de mí, un cliente le pidió al camarero que le recomendara un vino para acompañar un tataki de atún. El camarero, con la mejor de las intenciones, le recomendó un vino tinto con crianza en barrica y alta carga tánica. El resultado final después de la cena fue una cara de disgusto del cliente y un comentario con su acompañante que por supuesto no voy a reproducir aquí, pero que dejaba bien claro que no regresaría. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que lo que era un excelente plato se quedó sin acabar debido a que el sabor metálico del pescado se volvió amargo a causa de la tanicidad del vino. Y el cliente no disfrutó de lo que era un excelente plato ni de un gran vino, que también terminó dejando una mala impresión en él, cuando en realidad era un excelente Rioja. Pero el cliente solo entendió que ni la comida ni el vino habían sido de su agrado. Sin preguntarse el por qué, simplemente vio que si la recomendación que le hicieron aparentemente era la mejor, prefería no volver para descubrir la peor. El problema, pues que nadie supo hacer la conexión entre el perfil de un excelente plato y las características de un buen vino. Y lo que con un pequeño conocimiento habría bastado para sugerir algún vino blanco seco o rosado, incluso algún tinto ligero, por ejemplo un Pinot Noir joven, con una buena acidez, que hubiera realzado los sabores y hubiera equilibrado el umami y la textura del atún, y hubiera hecho que la cena hubiese sido una gran experiencia y el resultado podría haber cambiado por completo la historia. Y así, historias como esta se repiten todos los días en la mayoría de restaurantes en los que el vino
es una parte importante en su día a día, lo cual nos hace pensar en la educación como una herramienta de transformación. Y no estamos hablando de formar a todos los camareros como máster sommelier, pero sí de una formación básica, clara y práctica que pueda marcar una gran diferencia. Saber explicar qué significa el cuerpo, qué son los taninos, cómo influye la acidez o por qué no es lo mismo servir un blanco a 12 grados centígrados que a temperatura ambiente, aprender a escuchar al cliente si dice que quiere algo ligero para no ofrecerle un Shiraz de clima cálido con 15 grados de alcohol. Y sobre todo, poder contar una pequeña historia. Porque cuando un camarero dice con entusiasmo, este vino lo hace una pequeña bodega en Napa Valley, donde todavía vendimia a mano y en cestas pequeñas y antes de la salida del sol y bla, 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 pues este pequeño detalle puede hacer que el comensal se emocione y esa copa se convierta en un recuerdo. Y no, esto no es solo cuestión de poesía, es una cuestión de negocio. Los restaurantes que forman a su equipo en vino venden mejor, venden más caro sin que el cliente se queje y fidelizan clientes que regresan porque en su día se sintieron bien asesorados. Un camarero que domina lo básico de la carta de vinos vende con seguridad y eso genera confianza. Y la confianza en hostelería vale oro. ¿Sabías que en Dinamarca, un país que no es conocido precisamente por producir grandes cantidades de vino, sin embargo, el 70% de los camareros reciben formación básica sobre maridajes como parte de su capacitación en hostelería? Mientras tanto, en algunos países productores como España, Francia, Italia, Estados Unidos, ese número no llega al 25%. Una paradoja que pone en evidencia que el origen no garantiza el conocimiento. La solución para esta situación pasa por 3 caminos. 1. Formación básica en escuelas de hostelería, con módulos obligatorios sobre vino, servicio, conservación y maridaje. 2. Capacitación interna en los restaurantes, talleres breves, catas guiadas, visitas a bodegas, en definitiva, a aprender probando. Y 3. Acceso a bibliografía, a aplicaciones y a recursos educativos. Hay guías fantásticas como las de Why Not o Wilson que ofrecen formación práctica y visual. Y lo más importante, que el personal entienda que hablar de vino no es intimidante, es contar una historia con honestidad y sencillez. Afirmar ante un cliente que el mejor vino es el que a él le gusta es una forma amable de validar el gusto personal, pero en el servicio profesional eso no basta. El cliente merece una recomendación informada, sensible y útil. Y el vino, con toda su historia, su ciencia y su alma, merece ser servido con respeto, pasión y conocimiento. Si te interesa profundizar aún más en el fascinante mundo del vino, puedes también consultar mi libro Cata de Vinos, Fundamentos y Práctica. Ya está disponible en Amazon, te dejo el enlace en la descripción. Es una guía esencial para enófilos, gastrónomos y profesionales del servicio que desean comprender no solo qué maridar, sino por qué. También si vives en el centro o el sur de la Florida, eres camarero o trabajas
o tienes un restaurante o simplemente te apasiona el mundo del vino, desde Hogar de Vinos ofrecemos formaciones personalizadas para restaurantes, hoteles, eventos o grupos privados, diseñadas para capacitar a camareros y amantes del vino en el arte del servicio y el maridaje. Si deseas más información sobre cómo organizar una sesión educativa para tu equipo o establecimiento, no dudes en contactarnos. Invierte en formación, aprende, prueba y comparte, porque cada botella tiene algo que contar y tú puedes ser el puente entre el vino y quien lo disfruta. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia positiva o negativa en un restaurante? Compártela en los comentarios. Gracias por acompañarnos en Hogar de Vinos y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuevos videos. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda a subir nuevos contenidos. Y recuerda, el vino se aprecia más si se conoce mejor. Gracias.